clase, en orden, sin correr. Hermanos, es una bendición nuevamente estar en la casa de Dios este domingo 3 de marzo. Y lo que queremos hacer es lo que hemos hecho siempre, simplemente abrir la palabra de Dios, leerla y tratar de reflexionar en ella. Así que les invito a abrir sus Biblias en el libro de Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 14. Estamos en el capítulo 14 y el día de hoy estaremos viendo a partir del versículo 19 al 28. Repito, Lucas capítulo 14, versículo 19 al 28. Voy a dar lectura a estos versículos, después oramos. Le pedimos a Dios que nos ayude a entender su palabra. Dice así la santa palabra de Dios. Vinieron entonces unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Y pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar frente a tu palabra, frente a tu presencia y frente también a hermanos que tienen el deseo de seguir, Dios, en este camino, de seguir creciendo, de seguir alimentándose y nutriéndose. Gracias por cada una de las familias y personas aquí entre nosotros. Y Padre, también venimos con la convicción de que tú quieres hablarnos, pero también Satanás está en este momento tratando de estorbar la atención. Y Dios, no hay nada que en mis fuerzas pueda hacer para lograr un cambio real en las vidas de los aquí presentes. Y por eso necesitamos tu Espíritu. Por eso necesitamos esa iluminación divina para poder aprender, para poder discernir y para poder enfrentar, Padre, las situaciones que quizá pudieran estorbar, los pensamientos que pudieran distraer, de centrarnos exclusivamente en tu palabra. Pero Dios, te imploramos que tú nos ayudes en este tiempo. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia.
Queremos honrarte de verdad. Queremos servirte de todo corazón. Ayúdanos a ver a estos hombres, Pablo, Bernabé, el corazón ferviente que ellos tenían para ti. Y permítenos también a nosotros, oh Dios, imitar la fe de ellos, reconociendo que hay un mayor sacrificio que se efectuó y fue el de tu Hijo Jesucristo. Y es por medio de Él el que elevamos nuestra oración. Amén. El título de este mensaje, hermanos, es El ministerio de la palabra en el discípulo. El ministerio de la palabra en el discípulo. Y este pasaje es un pasaje que marca la diferencia, es un parteaguas, lo podríamos llamar, en la vida y el ministerio del apóstol Pablo y de Bernabé. Este es el capítulo en donde se nos dice que terminan el primer viaje misionero y ellos regresan entonces a casa, lo que era su casa provisional, del lugar donde habían sido enviados, como dice el pasaje, era Antioquía de Siria. Y podemos ver en este momento que se cierra un capítulo en la vida y el ministerio de estos dos varones de Dios. Ahora, lo que quiero que podamos entender también son las dificultades que ellos, sin duda, tuvieron que pasar. Porque ellos habían estado 3 años viajando, 3 años predicando la palabra de Dios, 3 años sirviendo a Dios. Yo me preguntaba, hermano, en estos días, mientras estudiaba la vida de estos hombres, lo difícil que debió de ser para ellos servir a Dios en medio de luchas, en medio de dificultades, en medio de una gran oposición. Trataba de pensar en sus vidas y luego en mi vida. Y creo que nunca he enfrentado una oposición así como ellos la enfrentaron. Y si somos sinceros, hermanos, creo que ninguno de nosotros diríamos que hemos enfrentado alguna oposición, alguna dificultad ministerial, como estos hombres sí estuvieron enfrentándolas. Y fue por un transcurso de aproximadamente 3 años. Pero ellos estuvieron felices. Ellos estuvieron dispuestos de llevar el evangelio, de llevar el mensaje a más personas donde Cristo no había sido predicado. Y podemos entender a lo largo del capítulo 14 y capítulo 13 cómo ellos van de lugar en lugar. Algunos de los lugares donde ellos fueron, de hecho, tenían alguna conexión con judíos, con la palabra, con el Torá del Antiguo Testamento. Ellos comenzaron a predicar en base al Antiguo Testamento y después llevarlo todo a Cristo. Pero en el caso, como veíamos la semana pasada, de Listra, no había una sinagoga. No había un lugar en el que ellos pudieran llegar y pudieran compartir el evangelio partiendo desde el Antiguo Testamento. En Listra, lo más seguro es que no había sinagogas. Era una comunidad, era un pueblo totalmente pagano. Y ellos también comienzan a llevar la palabra desde esa perspectiva pagana y comienzan a apuntar y señalar a Cristo. Hablan acerca del Dios, el creador de todo. Un Dios bueno y un Dios bondadoso que da la lluvia, que da el alimento, que da el sustento para todas las personas. Y a lo largo de este desarrollo de estas diferentes lugares, ciudades a donde ellos estaban viajando,
Podemos ver, hermanos, el profundo deseo que ellos tenían de llevar la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, tiene un efecto cautivador en cada uno de los creyentes. Tú debes de ser cautivado también por la palabra de Dios. Tú deberías ser cautivado por este libro. Este libro, hermano, la palabra de Dios va a ser lo único que te va a mantener firme en medio de las tentaciones, en medio de la idolatría a tu alrededor, en medio incluso de personas que están flaqueando, personas que están retrocediendo, como lo veíamos también Juan Marcos. Que Juan Marcos, él abandonó a Pablo y a Bernabé, él volvió a Antioquía. Hermano, pero Pablo y Bernabé siguieron adelante porque estaban profundamente cautivados por la palabra. Deberíamos nosotros también ser cautivados por la palabra de Dios. Y vamos a ver, hermanos, 4 efectos en esta mañana, 4 efectos que trae la palabra a nuestra vida. 4 cosas que la palabra de Dios logra en el creyente. Y la primera cosa es ser confirmados por la palabra. Ser confirmados por la palabra. Lo que hace el apóstol Pablo es predicar la palabra. Y él ya había hecho su ruta y había ido a algunas de estas ciudades como ahí dice el versículo 20, el versículo número 21 dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, la última ciudad donde él estuvo, dice el versículo 20 que fue Derbe. ¿Sí? ¿Recuerdas? Él fue apedreado en Listra, después de ahí se levantó, entró nuevamente a Listra, de ahí fue a Derbe, es lo que dice el versículo 20. Y luego nota el versículo 21, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Los mismos lugares donde él había sido rechazado, donde él había sido expulsado de las sinagogas y de las ciudades. El apóstol Pablo nuevamente pasa por esos lugares que eran incómodos, porque tiene algo importante para estos hermanos, estos nuevos creyentes. Dice el pasaje, el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos. Ese era el enfoque del apóstol Pablo. Ya había tenido en primer lugar un acercamiento con esas ciudades y ahora va a volver a Antioquía. Está regresando, por decir así, al centro de operaciones, al centro de misiones, Antioquía de Siria, donde había sido enviado. Pero lo que él hace es regresar a esas mismas ciudades. Él quiere fortalecer a los nuevos creyentes, a las personas que han sido convertidos en ese lapso de 3 años. Y el apóstol Pablo tiene como propósito confirmar. Es lo que dice el pasaje. Confirmando, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos. Y esto es algo tan importante, hermano. Confirmar los ánimos de los discípulos. Porque la vida cristiana, lo que te vas a encontrar son con desánimos. Quizá estás en esta mañana aquí, vienes desanimado. Quizá en esta semana tuviste pruebas, dificultades, tentaciones. Te encuentras aturdido por tantas cosas a tu alrededor.
Y tú bien sabes que tu relación con Dios no es estrecha, no es cercana debido al pecado, debido a las tentaciones, debido a circunstancias que quizá tú te sientes aislado, olvidado por Dios. Y la palabra tiene un efecto para confirmar nuestros ánimos. Es la primera cosa. Tenemos que ser confirmados por la palabra. Y quiero que notes cómo era Pablo el que iba, pero Pablo no está confirmando a los hermanos. Es la palabra de Dios que está predicando Pablo, lo único que puede confirmar la fe de estos hermanos, confirmando los ánimos de los discípulos. Esta palabra, hermano, confirmar, viene de dos palabras en el griego. La primera palabra significa sobre y la segunda palabra significa soporte. Soporte o cargar. En otras palabras, lo que Pablo está haciendo a punto de regresar a Antioquía es visitar esas mismas sinagogas, esos mismos lugares donde él estuvo para sostener la fe de los discípulos, de las personas que habían creído en Dios en esos lugares. Está tratando de sostenerlos. Y creo que todos nosotros entendemos esta idea cuando vemos a un bebé, un recién nacido, o un bebé pequeño que está creciendo, pero aún no se puede sostener por sí solo. ¿Alguna vez has intentado sostener a un bebé y lo pones y quieres sentar, ¿verdad? Y te das cuenta que la cabecita se le mueve, no tiene fuerzas aún. No quiere sentar y se cae para atrás o se cae para los lados porque aún no tiene fuerza suficiente en su cuerpo, en sus músculos para sostenerse por sí solo. Y lo que hace papá, lo que hace mamá es cargarlos. Tienes que cargarlos tú, tienes que sostenerlos, porque ellos no pueden hacerlo por sí mismos. Y sabes, es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Es lo que está haciendo con estos creyentes. Ellos no pueden sostenerse por sí solos porque apenas tienen, algunos de ellos quizá meses, otros de ellos de los que han creído quizá tienen un año, año y medio de creyentes. Aún no pueden sostenerse por sí solos. Y Pablo va y los confirma en la palabra. La palabra, hermano, tiene un efecto confirmador en nosotros. La palabra de Dios nos fortalece. La palabra de Dios nos sostiene. Cuando todos a nuestro alrededor se están derrumbando, están cayendo y están flaqueando, solo la palabra de Dios puede sostenernos. Y por eso tú necesitas la palabra de Dios. Ahora piensa como un padre hace todo lo posible para que sus hijos puedan crecer. Un padre hace hasta lo imposible para que sus hijos estén bien. ¿Recuerdas cuando tus hijos estaban pequeños? ¿Recuerdas los desvelos que te hicieron pasar? Algunos quizá no necesitan recordar mucho tiempo atrás. Algunos quizá están pasando esto. ¿Recuerdan los pañales que les hicieron sus hijos cambiar? ¿Recuerdan todas las luchas interminables a la hora de la comida para que comieran aunque sea un poco? ¿Recuerdas esos brazos entumidos al cargarlos por tanto tiempo y después lo dejabas, ¿verdad? Y estabas todo adolorido en tus brazos.
Eso es lo que sucede. La crianza, la paternidad trae, hermano, incomodidad. Ahora, esto es solamente una ilustración, porque estas personas, estos nuevos creyentes, eran hijos espirituales del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo está dispuesto a ir, a regresar por esos lugares. A Pablo no le es molesto estar incómodo por esos lugares que ya lo habían expulsado. ¿Y recuerdas qué es lo que le acaba de pasar al apóstol Pablo? Acaba de ser apedreado. Acaba Pablo de ser apedreado. Dice ahí el versículo 19 que los judíos de Antioquía y de Iconio, esos mismos lugares a donde luego él va a ir, ellos van a Listra, persuaden a la multitud, apedrean al apóstol Pablo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ahora, aquí hay una gran controversia, porque algunos creen que en realidad Pablo murió. Algunos creen que en estos versículos, cuando dice el versículo 20, pero rodeándole a algunos discípulos, Pablo se levantó. Y lo que algunos creen es que es una resurrección, que Dios de alguna forma resucitó al apóstol Pablo. Él murió. Y esto tendría un poco de sentido, porque recuerda que cuando los judíos apedreaban a alguien, ellos no le querían dar una lección solamente. No era como, vamos a disciplinar a esta persona, vamos a darle unos latigazos. No, cuando los judíos apedreaban a una persona, generalmente por blasfemia o por algo, un pecado inmoral muy grande, lo que querían era matarlo. Entonces, ellos tenían el deseo de matar, de asesinar al apóstol Pablo, lo apedrean, pero hay dudas si en realidad Pablo murió, Dios lo resucitó, o si quizá Pablo creyeron ellos que estaba muerto y estaba realmente muy golpeado, estaba como moribundo. Entonces los discípulos lo rodean y pasa algo. O sea, el milagro está. Hay un milagro. Dios restablece la salud del apóstol Pablo. Si bien quizá lo resucitó, no lo sabemos. Quizá sí fue una resurrección, o quizá más bien fue una restauración inmediata de su cuerpo. Imagina las fracturas que pudo haber tenido el apóstol Pablo. Imagina las contusiones que tuvo que tener en su cabeza, los golpes, lo mareado, adolorido que pudo haber estado, que una persona normal pudo estar meses en recuperación. El apóstol Pablo se levanta y nuevamente entra a la ciudad y le sigue predicando. Porque el apóstol Pablo creía en la importancia de la palabra de Dios. Pablo amaba la palabra de Dios. Pablo creía que este mensaje del Evangelio debía de ser compartido a todas las personas por igual. Y Pablo fue un hombre muy valiente. Se levantó, entró nuevamente a la ciudad. Dice el versículo 20, al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y dice, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, lo que Pablo sigue haciendo, hermanos, es predicar a Cristo. Él está predicando a Cristo. Hermanos, la condición de Pablo, quien acaba de ser apedreado, es una condición realmente de debilidad. Pero Pablo sigue haciendo el ministerio en medio de esa debilidad. Algunos de nosotros quizá nos sentimos así, en medio quizá de alguna enfermedad, en medio de dificultades,
en medio de luchas con tu pecado, tentaciones, tú te sientes débil. Y a veces lo que queremos hacer es, debido a las dificultades, decimos, ya no quiero seguir aquí. Ya no quiero seguir sirviendo a Dios. Yo quiero dejar esto. ¿Por qué? Porque mira la condición. Mira las dificultades que yo estoy teniendo. Pablo escribe más adelante, en 1 Corintios, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. La debilidad no es un problema para Dios. La debilidad, hermano, no es un problema para Dios. Y Pablo sigue haciendo el ministerio en medio de esta debilidad. Quiero que nuevamente pienses en las fracturas que pudo haber tenido el apóstol Pablo en su cuerpo. En las heridas, en los golpes, los moretones. Quizá Pablo regresó a Listra y comenzó ese viaje de regreso chuequeando, sin poder caminar bien. Pero Pablo hizo esto porque él creía que esas personas debían de ser confirmadas con la palabra de Dios. Confirmados con la palabra de Dios. Eran nuevos creyentes. Debían de ser sostenidos, debían de ser animados. Y quiero que imagines al apóstol Pablo yendo a esos hermanos, visitándoles después de unos meses quizá que no lo habían visto. Y de pronto ven a Pablo y su rostro irreconocible. Golpes, moretones en su cara, moretones en su cuerpo, caminando mal por los golpes de esas piedras. Pero el tipo de predicación que Pablo estaba enseñándoles. Hermanos, anímense. Hermanos, esfuércense. Hermanos, sigan honrando a Dios. ¿Qué tipo de mensaje? ¿Qué clase de hombre tiene un mensaje así? Aunque parece destruido por fuera, por dentro está más fuerte que nunca. Hermano, esto es lo único que puede hacer la palabra de Dios en nuestras vidas. Pablo escribe que el hombre exterior se va desgastando. El cuerpo de Pablo se fue desgastando muy rápidamente en esos 3 años. Pero él dice, pero el espíritu se renueva día a día. Hermano, y el espíritu se renueva por medio de la palabra de Dios. Tú necesitas estudiar la palabra de Dios, porque hay desánimos que enfrentarás. Quizá ya hay desánimos el día de hoy que tú estás atravesando, que tú estás pasando. Y te encuentras desanimado, apático, porque no estás acercándote a este libro. Hermano, debemos de ser confirmados con la palabra. La forma en la que Pablo va a regresar y le va a decir a estos hermanos que sean animados es con un mensaje muy diferente a lo que nosotros hacemos. Porque mira, el día de hoy nosotros tratamos de evangelizar a las personas. Cuando les compartimos el evangelio y ellos creen, nosotros les sentimos la necesidad de recordarles, hermanos, ahora que tú eres cristiano, queremos confirmar su fe y lo que les decimos es, ahora tú vas al cielo. Ahora tú ya eres salvo y nunca vas a perder la salvación. Tú eres salvo, estás seguro en Dios y siempre vas a estar seguro. Si vienen algunos momentos de dudas de tu salvación, tienes que recordar que ya has sido salvo. Y Dios
No es como que siempre está permitiendo que las personas vayan a Él. No creemos en la pérdida de salvación. Si una vez vas a Cristo, Él perdona todos tus pecados y no hay necesidad de nuevamente recibir a Cristo, de creer en Cristo. Es lo que hacemos el día de hoy, cuando queremos confirmar a alguien. La confirmación de Pablo era muy diferente. La confirmación del apóstol Pablo se basaba en esto: sé fiel. Sé fiel a Dios. En medio de lo que estés pasando, en medio de las dificultades y adversidades que tú enfrentes, sé fiel a Dios. Hermano, y este es el mismo mensaje con el que nosotros el día de hoy podemos ser confirmados. Reconocer que ahora que somos salvos, Dios exige de nuestra vida fidelidad. Un compromiso serio. Ahora, un poco más adelante, de hecho, tenemos otro libro llamado Gálatas. Y en este libro, Gálatas, lo que sabemos es que Gálatas no era un lugar, sino una región. ¿Y sabes qué región era esta? Era la misma región de estos pueblos. Así que la región de Galacia era la región de Derbe, era la región de Listra, de Iconio, de Antioquía, de Pisidia. Era toda esta región. Y el apóstol Pablo escribe Gálatas, y lo primero que dice es: estoy admirado, estoy asombrado de que tan pronto me fui de ustedes, inmediatamente están creyendo un evangelio diferente. Pablo no podía entender cómo estas personas acababan de escuchar el evangelio. Y Pablo en algún punto regresó quizá ya a Siria, de Antioquía, y se encontró con que estas personas estaban creyendo cosas distintas. Estaban adoptando un evangelio distinto, una palabra distinta a la que Pablo les había compartido en primer lugar y había confirmado en segundo lugar en su regreso a Antioquía. Y Pablo estaba sorprendido de que tan pronto se alejaron del verdadero evangelio de Dios. Y esto creo que se debía en parte a los enemigos, los judaizantes. Pero no solo había personas religiosas, también había personas paganas. Cuando ellos llegaron a Listra, ellos creían, los habitantes de Listra creían que Pablo y Bernabé eran dioses. Entonces había mucha religiosidad y mucho paganismo en esa región. Y estos eran los dos grandes enemigos del evangelio, porque uno te llevaba por el camino del legalismo y el otro te llevaba al camino de la carnalidad y del libertinaje. Dos extremos opuestos que te llevaban lejos del verdadero evangelio de Dios. Y nos encontramos con que la idolatría no solamente era para los paganos. A estos hombres que creyeron que habían bajado dioses en forma de hombres, la idolatría también era para los judaizantes. Era idolatría al creer que sus tradiciones, su circuncisión, sus leyes de alguna manera los iban a poner en una posición mejor delante de Dios. Y esto era imposible. Esto era imposible. Hermano, el día de hoy sigue siendo un problema la idolatría. Si yo te preguntara cuál es tu ídolo,
Quizá no sabrías responder, pero todos tenemos ídolos. Hermano, y lo que tenemos que hacer es destruir nuestros ídolos. Destruir los ídolos. Hay un enemigo de Dios. Un enemigo de tu alma. Él quiere verte tropezar. Él quiere verte caer. Quiere verte flaquear. Esta semana estuvimos estudiando en el libro de Éxodo la historia de Faraón. ¿Recuerdas lo que Faraón decía constantemente al pueblo? Él aparentaba cambiar. Aparentaba arrepentimiento. En cada una de las plagas, él mandaba a Moisés y le decía a Moisés, pide a Dios por mí. Moisés, estoy arrepentido de esto. Ora a Dios por mí. Pero ¿hubo un arrepentimiento genuino en Faraón? No lo hubo. No lo hubo. Y quizá es la condición de tu vida también. Tú dirías que nada te pareces a Faraón, porque en primer lugar tú crees en Dios, en el Dios verdadero. ¿Pero acaso no eres como Faraón? Cuando pretendes hacer lo bueno, cuando pretendes agradar a Dios, cuando pretendes arrepentirte de tus pecados, pero después te echas para atrás y sigues actuando de la misma forma que una persona sin Dios. Hermano, somos a veces como Faraón. Leíamos también en esta semana en Lucas capítulo 16 y versículo 13, Jesús dice, no podéis servir a dos señores. No puedes. No puedes decir que amas a Dios y seguir manteniendo tus ídolos. No puedes. Despreciarás a uno, amarás al otro. Aborrecerás a uno, amarás al otro. No puedes servir a dos señores. Y es por eso, hermano, que necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios confronta nuestras vidas. Necesitamos ser confrontados con la palabra de Dios, porque ella también nos trae la confirmación. Efesios capítulo 4 y versículo 13, nota lo que dice. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Dice a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor. ¿Cómo puedes seguir la verdad? La verdad de Dios. Cuando tú la lees. Cuando tú la entiendes. Cuando tú amas este libro. Y reconoces que Dios te quiere hablar a través de él. Según de Pedro 3, 18, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en la gracia. Esto es la confirmación. Puede ser confirmado, puedes tú crecer, puedes ser sostenido a través de la palabra de Dios. 1 de Juan 2, 14. Pablo escribe y dice, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Ahora, ¿de dónde viene esa fortaleza? Pablo dice, les escribo a ustedes porque son fuertes. ¿De dónde viene la fortaleza? Bueno, lo dice la siguiente parte. La palabra de Dios permanece en vosotros. La palabra de Dios nos puede hacer fuertes. Hermano, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Si yo te preguntara en esta mañana, ¿cómo vas con tu lectura devocional? ¿Cuál sería tu respuesta? Si yo te preguntara,
¿Cuántos capítulos leíste en esta semana? ¿Qué tanto abriste tu Biblia? ¿Qué tanto la leíste? ¿Qué tanto la memorizaste? ¿Meditaste en ella? ¿Cuál sería tu respuesta? Ahora entiendes la razón por la cual estás tan desanimado. Ahora entiendes la razón por la cual te sientes tan abrumado por las pruebas y las dificultades. Es porque no estás abriendo la palabra de Dios. No estás siendo confirmado con este precioso mensaje que trae esperanza, que trae consuelo, que trae fortaleza. Ahora entiendes por qué permaneces y persistes en ese pecado que te está dando tanto problema. Porque no estás acercándote a este libro. Tienes que ser confirmado con la palabra. La segunda cosa, ser exhortado con la palabra. La palabra de Dios no solo trae confirmación, pero también trae exhortación. Versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos. La segunda parte dice, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Exhortándoles. La doctrina es importante. Pablo regresó para compartirles nuevamente el mensaje. Pablo va tratando de reafirmarlos. O como dice Lucas, confirmarlos. Mantenerlos firmes. Y les sigue enseñando cosas doctrinales, sin duda. Pero luego dice que les estaba exhortándoles. No solamente confirmando, ¿sí? Confirmando los ánimos de los discípulos, sí, pero también exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y esta palabra exhortación es la palabra parakaleo. La palabra parakaleo o exhortar, ¿sabes lo que significa? Empujar. Es lo que significa, empujar. Y a veces, en la vida cristiana, tú necesitas que alguien te empuje. Porque francamente tú no quieres ir para adelante. A veces sucede esto. Necesitamos que alguien detrás de nosotros nos esté empujando. A veces nos enojamos. ¿Por qué me están obligando a hacer esto? Pero yo no quiero hacer esto. Y Pablo está exhortándoles. Porque ellos ahora son salvos. Pero de alguna forma están creyendo que la vida cristiana es algo muy bonito y muy agradable. Una vida sin complicaciones y sin luchas. Y Pablo les dice, no. Están en medio de una guerra. Y tienen que seguir caminando. Hermano, tenemos que recordar que estamos en una guerra. Pero en medio de esta guerra tenemos que seguir caminando. Ahora quiero que vayas conmigo, por favor, a 1 Tesalonicenses, capítulo 2. 1 Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 9. Dice así, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Quiero que notes cómo Pablo, él estaba cansado. Él estaba fatigado. Pero dice a los hermanos en Tesalónica, quiero que se acuerden de mi trabajo y de mi fatiga y cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos. Y también Dios de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como padre e hijo,
a hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Exhortaban y consolaban. Hermano, es bueno consolar a los hijos. Es importante. Pero también es importante exhortarlos. Si solamente consuelas a tus hijos, si solamente los apapachas, si solamente les hablas de cosas positivas y no los regañas, y de hecho el día de hoy hay personas que creen que no deben regañar a sus hijos, que solo deben de decirles cosas bonitas y que no, la Biblia dice que tenemos que instruirlos, sí, pero también la Biblia habla de la vara, de la corrección. Y tú, lo único que vas a lograr cuando consuelas a tus hijos, cuando los tratas bien, cuando no los confrontas, cuando no los hablas fuerte, cuando no los disciplinas, vas a provocar a niños chiflados. A niños que de pronto van a crecer y van a creer que la vida es tan fácil. Y lo que hace Pablo sí es animarlos, confirmando la fe de ellos, porque aún eran débiles. Aún no podían sostenerse por sí solos. Y Pablo lleva la palabra de Dios para animarlos. Estaban desanimados. Pero también Pablo va a exhortarlos. Pablo los está empujando. ¡Hey, crezcan! ¡Avancen! La vida cristiana es difícil, sí. Pero tienen ustedes que saber esto. A veces se pone peor. Porque estamos en una guerra, hermano. Hay personas que quieren ser apapachadas en la iglesia. Hay personas que buscan en YouTube todo tipo de mensajes, pero solo que hablen del amor de Dios, de las bendiciones de Dios, de que Dios quiere que tú seas feliz, que Dios quiere que tú seas exitoso, etcétera, etcétera. La Biblia no dice eso. La Biblia sí dice que Dios es amor. Pero Dios al que ama disciplina. La Biblia sí dice que Dios es amor y Dios nos ama, sí. Pero Dios nos ama incluso en medio de debilidad, de enfermedades, de peligro, de espada, de muerte. A los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y hermano, nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada nos puede separar de su amor. Nada. Pero recuerda que Pablo está hablando en el contexto de dificultades. O sea que aún en medio de las dificultades, tú puedes experimentar ese amor de Dios. Y tú necesitas entender esto, hermano. Que la vida cristiana es una vida llena de pruebas, llena de dificultades. Es lo que dice la última parte del 22, exhortándoles a que permaneciesen firmes en la fe y diciéndoles, esa era la forma en la que Pablo les exhortaba. Él les exhortaba con esto: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. No es posible, sino es necesario. No es una posibilidad, es una realidad. Es necesario que a través de muchas pruebas, de muchas tribulaciones. Y nuevamente, quiero que tengas en mente este cuadro del apóstol Pablo, demacrado, golpeado, con moretones en su rostro, diciéndoles a estos hermanos que está visitando: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Tenía sentido que Pablo predicara un mensaje así.
Tenía sentido que Pablo les exhortara de esta manera. Porque las tribulaciones, hermano, no son solo para unos cuantos. Las tribulaciones son para todos los cristianos. Algunos dicen que Dios da sus peores luchas a sus mejores guerreros. ¿En dónde dice eso? La respuesta es en ninguna parte. En ninguna parte. Ya algunos dicen en broma, yo ya no quiero ser el mejor guerrero de Dios porque parece que todas las pruebas son para mí. Pues adivina qué, hermano. Dios ha dicho que las pruebas son para todos. Es necesario que a través de muchas pruebas entremos en el reino de Dios. Y eso lo dice un hombre golpeado que había sido apedreado casi hasta la muerte. Y le está diciendo a un grupo de hermanos que quizá en este momento ya estaban atravesando por dificultades. Los está animando y les está exhortando a permanecer. Hermano, este es el camino. Ahora, quizá Pablo hubiera sido un pésimo maestro si se trata de la superación personal o traer un mensaje de optimismo. Porque algunos creen que la forma de animar no es decirles que van a pasar dificultades y van a pasar pruebas. Sería ilógico. ¿Cómo quieres animar a alguien trayendo palabras